compartir y no me dicen cuántos triángulos encontraron y ya les diré si es correcta o correcta la respuesta o no. Sí, ya pueden seguir contando después. Bien, muy bien. Entonces, dejo de presentar para que pueda compartir su compañera. Pueden seguir contando su triángulo después. Todavía faltan unos triangulitos. Yo en un primer momento llegué a contar 18, pero resulta que no. Muy bien, adelante, por favor. Lo cierro. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. ¿Se ve de mi pantalla? Disculpe. No, no se ve, ¿verdad? Sí, 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 está Sí se ve. bien. Sí. Está a la vista, está a la vista. Bueno, un segundo, espérame un segundo. Bueno, mi nombre es Naila y les voy a presentar el tema de MIAF, que es milpa intercalada con árboles frutales. Bueno, primeramente, ¿qué es el MIAF, no? El MIAF es una tecnología multiobjeto que busca aumentar el ingreso neto y el empleo familiar de los pequeños productores, principalmente en familias de origen del suroeste, que manejan, aquí es muy importante, que manejen el cultivo del maíz. Es un tema clave y por lo cual se empezó a hacer esta investigación. Es un sistema agroforestal de cultivo intercalado constituido por 3 especies de árbol, de especies, el árbol frutal, el maíz y el frijol o otra especie comestible, que de preferencia obviamente es la leguminosa. Eh, en intensa interacción agrónoma para optimizar el uso de tierras en el espacio y en el tiempo. Esto únicamente va para los pequeños productores, no va para grandes productores. Y justamente es porque los grandes productores regularmente se dedican al monocultivo. Los pequeños productores son los que pueden dedicarse al monocultivo, pero regularmente usan técnicas pues regulares, buenas. Pero justamente empezó esta investigación para mejorar estas técnicas y evitarles o prevenir las ciertas cosas que llegan a hacer a la hora de limpiar, a la hora de volver a sembrar, a la hora de incluso de cosechar. Bueno, ¿de dónde surgió? Eh, a partir de investigaciones de pérdida de suelo de la siembra que surgió del maíz, los investigadores del Colegio de Posgraduados y del INIFAP, junto con los productores de varios estados, surgió como una práctica radical para prevenir la pérdida del suelo por erosión, degradación de sus propiedades, incluso reducir la contaminación que supone un monocultivo de maíz. Justamente empezó porque en el 2003, me parece, se dieron cuenta de los daños que provocaban los monocultivos. Por fin empezó una vista más ambiental de cómo la agronomía mal cuidada, mal dirigida, estaba provocando una degradación enorme en el suelo y estaba provocando también una contaminación que si no se podía controlar, si no se trataba de la manera correcta, se les iba a salir de las manos y se iba a volver una agricultura a corto plazo por la degradación obviamente del suelo. Y esto era para prevenir una posible catástrofe en la economía de estos productores. Porque recordemos, son productores pequeños, productores familiares. Bueno, procedimiento. Principalmente para hacer este procedimiento tenemos que tener varias cosas en común. Uno, vamos a requerir de árboles frutales especiales. No, regularmente no se pueden tener, no es como que el productor los tenga ahí a la mano
Estos árboles especiales son requeridos por las mismas instituciones. La institución se encarga de brindarte un apoyo y asesoramiento de personas preparadas. Y estas personas preparadas, estas personas especializadas, como los ingenieros, agrónomos, son los que te van a guiar sobre qué tipo de árboles son buenos para tu pendiente. Y justamente es otra cosa que vamos a tomar. Terrenos con pendientes regulares. Los terrenos deben de ser con pendientes regulares, no deben de ser con pendientes demasiado grandes, porque como recordemos, el maíz suele estar en pendientes muy inclinadas. No nos favorece a la hora de poner el MIAF. El apoyo adecuado y capacitado es dado por cualquier persona, debe de ser gente preparada y justamente los ingenieros del colegio de posgraduados pues están muy preparados para esta clase de situaciones, ¿no? Y jornadas con instrucciones claras. Se necesitan alrededor de 130 a 180 jornaleros. Es un trabajo bastante laborioso, de mucha gente, que realmente se necesita mucha gente. Incluso hay, cuando empiezan a hacer esta clase de estudios en una cierta área, se ponen en contacto con bastantes agrónomos. ¿Y para qué se ponen en contacto con ellos? Justamente para que vayan por tiempos. Supongamos, ¿no? En un mes le van a ayudar a un agrónomo y ahí los jornaleros van a ser otros mismos agrónomos y así se van a ir rotando con los agrónomos, van a ser una ayuda mutua, justamente por la gran cantidad de personas que se necesitan. Ahora sí, vayamos al tema, que son los árboles. Bueno, regularmente las especies que se utilizan con la técnica se adaptan a climas templados, como el durazno, manzana, pera y tejocote. En climas tropicales y subtropicales se requieren especies como chipozapote, guayaba, aguacate, el abanico, que pues son los árboles que entran en esta clasificación para poder ser considerados para el MIAP. Obviamente está relacionado al mercado de calidad. El mercado pues es un lugar, o sea, un mercado de calidad es donde podríamos encontrar estos árboles, a eso me refiero. Se requieren alrededor de 700 árboles frutales por hectárea, o sea, son bastantes árboles, los cuales deben ser de buena calidad, ya que la plantación tarda de 20 a 25 años produciendo, lo que demanda asesoramiento específico para el manejo adecuado de los árboles. Los árboles que se establecen en sentido perpendicular a la pendiente, los frutales, se establecen a 1 metro de distancia entre árboles. Estos deben ser podados continuamente y con medidas establecidas para no cubrir la luz a otros cultivos. Es un tema que bastante se ve constantemente en el maíz de monocultivo, que es algo que veremos. Ay, no me he dado cuenta de esta, perdónenme. Es que no lo estaba presentando, ¿verdad? Solo estaban viendo. Ahí está, perdón. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Es algo que se ve constantemente en el monocultivo, que es que un cultivo tapa la luz a otro. Se ve bastante común en el maíz, se ve bastante común incluso en otros policultivos que son mal establecidos. Y justamente es por algo que requerimos a personas capacitadas para que puedan hacer estas mediciones, para que puedan hacer un estudio sobre el terreno, para saber cuál es la distancia correcta en nuestras pendientes, incluso los climas, la radiación solar que estamos percibiendo en ese terreno, son temas muy específicos que deben ser tratados con personas capacitadas, porque de nuevo no lo puede hacer cualquier persona, no todas las personas están aptas para esta clase de procedimientos. Bueno, sigamos con el otro, el frijol. Se pone en la parte inferior entre los árboles para que se constituya un obstáculo que se plantarán arbustos de frijol, esos son con el propósito de que disminuya la velocidad de los escurrimientos, propicie la sedimentación y con ello se crea una terraza de forma sucesiva. Es determinante esta clase de cultivo integrado porque por parte creará una variación entre los cultivos y por otra con el tiempo disminuirá la pendiente en los terrenos, ya que impedirá el traslado de los residuos de la caída del cultivo de maíz, mejorando los rendimientos de producción y producción de composta.
Esto es algo común en el sistema de MIAF, que constantemente se ve como una clase de valla. Y esta valla es de color obviamente un poquito más oscuro, porque son a veces hojas ya que están en putrefacción, pero estas no se quitan. Solamente se hacen los requerimientos para que no se vuelva abundante, y estas sirven para justamente evitar que la pendiente siga aumentando. El aumento de la pendiente es un problema constante porque el que aumenta la pendiente significa que se está erosionando el suelo, que obviamente es lo que se intenta impedir, la erosión del suelo. Este arbusto de frijol obviamente también nos servirá como alimento familiar, es para aumentar, uno, la capital, si es que se llega a vender, y dos, pues una seguridad alimenticia en la familia. El maíz. Se establecen con base a las recomendaciones de los centros de investigación locales, y la tecnología incluye variedades, densidades de población, fertilización y control de plagas y enfermedades, en franjas sembradas en cada 2 surcos, arriba y abajo de los árboles frutales, y estos en conjunto con los restos de frijol formarán una valla de protección ante la erosión. Justamente, de nuevo, no se intenta abundar de maíz. Un poquito más adelante explicaré el por qué el maíz no es tan factible a la hora de hablar del suelo, pero sí, incluso esto de que se mezcle maíz, árbol frutal y frijol es una clase de nivelar. Entendemos que por una parte el vender solamente maíz puede ser algo muy beneficioso porque la cosecha que más se consume en todo el mundo, pero por otra parte es algo que perjudica mucho a los agrónomos porque pierden su suelo muy rápido. Entonces, el darles una opción de que no solo van a tener maíz, sino que van a tener frijol y también van a tener fruta, contrarresta el impacto económico que pueden tener dejando de producir el maíz. Es un balance. Ok, hablemos de ventajas. Las ventajas es el rescate, conserva y multiplicación de semillas. Justamente estas, al no ser arrastradas por el viento, por la lluvia, por los deslaves, realmente ayuda bastante a un productor a expandir su cosecha. La materia orgánica y la captura de secuestro de carbono, contribuyendo a la conservación y reconstrucción de ecosistemas. De nuevo, al no erosionarse, al no irse el suelo, esto va a ocasionar que haya más microorganismos que se puedan desarrollar. Ya sabemos que mientras más microorganismos haya en la materia orgánica, es mejor la calidad del suelo. Controla la erosión hídrica del suelo y un uso más eficiente del agua de lluvias en corto, mediano y largo plazo. Esto no quiere decir que este terreno se vaya a inundar, sino que se va a poder tener la porosidad adecuada para no inundarse, pero tampoco deslavarse con esta agua. A esto nos referimos. Propicia el desarrollo de capacidades locales y la innovación de tecnología en las unidades productivas. Es el que un sistema entre a una región nueva, propicia el que haya una inversión. El que haya una inversión obviamente va a originar el apoyo de las instituciones para poder comprar nueva maquinaria más adecuada para la conservación de suelos, quizá ya no tractores de uso rudo como los conocemos, que son malísimos para la compactación, y todo origina un cuidado mejor, un cuidado que les va a beneficiar a los productores. Y pues sí, mayor arraigo de la población en la comunidad. Es algo que constantemente podemos escuchar, que el suelo al no dar, el suelo al no producir, que no pueden vender su cosecha al mismo precio que otros, porque no tienen la misma calidad, no tienen el tamaño, no tienen el sabor, ni siquiera pueden, no sé, supongamos, ni siquiera pueden pasar los reglamentos sobre plaga. Origina que gran parte de la población que se dedica a la agricultura se tenga que ir a las ciudades, se tenga que cambiar a un rubro económico diferente, que tenga que abandonar el campo. Y esto obviamente nos
dificulta mucho porque después conlleva a que la producción comercial aumente. Y sabemos lo malo que es la producción comercial, la producción internacional, porque suele estar asociado con empresas transnacionales. ¿Y qué es lo que pasa con esas empresas transnacionales? Que sobreexplotan el suelo. Muchas veces pueden comprar una hectáreas de suelo y lo van a producir hasta que el suelo dé, y cuando ese suelo ya no dé, lo abandonan y compran otro. Y es muy fácil porque ellos tienen la economía para poderlo hacer. Pero ¿qué pasa con los productores pequeños? Estos productores pequeños, al no poder vender su producto en un precio considerable, tienden a vender sus terrenos, y estos terrenos van a irse juntando con otros de otra gente que tampoco pudo vender su cosecha a un precio justo, y así vamos construyendo de nuevo un círculo donde todo se maneja en empresas privadas y ya cada vez hay menos cultivo familiar. Eso es un problema muy grande en México principalmente. Fortalecimiento del mercado local y regional. Esto es, pues, va asociado con lo anterior. Si tienen un buen cultivo, primeramente son, ante todo, productores familiares. Los productores familiares raramente llegan a hacer que sus productos se vayan al extranjero o se vayan incluso al otro lado del país, ¿no? Regularmente se queda en ese mismo lugar. Y obviamente si tienen cultivo de calidad, cultivo que realmente vale su precio, va a mejorar va a mejorar su mercado regional, la calidad de alimentos que tienen en ese lugar. Propicia la organización productiva, la incorporación principalmente de mujeres y jóvenes. Cuando se empezó este proyecto, en el 2003, hicieron un estudio. Primero hicieron varias encuestas. El 95% de los Hola, se perdió la comunicación. Parece que sí, profe. Pensé que solo era mi internet. ¿No? A ver, damos un minuto a ver qué pasa. Bien, parece que terminó de hacer su presentación su compañerita. Si hay algún comentario o alguna pregunta, adelante. Esto el tema del maíz intercalado con árboles frutales ya tiene un rato, varios años que empezaron a trabajarlo. Principalmente, bueno, el Colegio de Posgraduados fue el que, con instituciones como INIFAP, en algunos lugares, o con organizaciones locales, empezaron a hacer sus trabajos. Los primeros se ubicaron en Veracruz, allá en la zona cerca de Catemaco, por los Tuxtlas. Fue el lugar donde se hicieron los primeros trabajos de este tipo. Entonces, ya en los últimos años se ha intensificado, se ha generalizado y está avanzando. Adelante, Benito. Maestro, Sí, perdón, dígame. creo que se me cortó, se me cerró Teams y Ajá. se trabó todo. Disculpe. ¿Vuelvo a presentar? Yo me voy como a las 2.
Entonces, por ejemplo, me parece muy acertado esto de que los padres no solamente te ayudan y a lo comunal. Acá me quedé, creo que me había quedado justamente en, bueno, hasta donde yo recuerdo que me quedé, no sé si ya escucharon, era sobre Ahí, aquí. justamente. Sí, Bueno, en esa diapositiva, adelante. Bueno, seguimos escuchando. Ya le damos espacio a Josué para que al final comente o pregunte. Adelante, por favor. bueno, entonces, en el 2003, les estaba comentando, se hizo esta investigación, se dieron cuenta que el 95% eran hombres, el 5% únicamente eran mujeres, y cuando se les preguntó a los productores qué finalidad, bueno, qué trabajo hacían sus esposas o qué trabajo hacían las mujeres en esta área, ellos contestaban que lo único que las ponían a hacer era a pelar el grano, únicamente. Entonces, era justamente un problema, ¿no? Que había mano de obra, pero no se estaba utilizando. Y el enseñarles que las mujeres podían hacer ciertos trabajos en este sistema, que no era un sistema tan rudo como ellos podían pensarlo, se empezaron a incorporar mujeres y ahora es mucho más razonable que toda la familia ayude en vez de solo los hombres. La seguridad alimentaria de las familias rurales mediante la producción de granos y frutas. De nuevo, en muchos pueblos se maneja el trueque y incluso el tener únicamente maíz como grano de cambio es una desventaja, porque obviamente limita a lo que puedes acceder mediante, pues, intercambio, ¿no? El tener frutas, el tener frijol, el tener maíz, puede abrirte los horizontes respecto a lo que puedes obtener y también en lo que consumes en alimentos. Incrementa sustentablemente el ingreso familiar. De nuevo, no solamente van a tener un cultivo, van a tener varios que poder ofrecer y a diferentes precios. Y eso es una variante que con el maíz en monocultivo no podían tener. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? El capital necesario para poder obtenerlo. Es un sistema caro, es un sistema muy caro si se quiere hacer de manera independiente, ¿no? Debes de tener un capital bastante alto para poder realizarlo. Nuevamente, por la mano de obra, por los instrumentos que se necesitan, principalmente por los árboles. Que los árboles no crean tampoco son tan caros, pero si hablamos de que 700 en una hectárea y regularmente están como en 33 pesos el árbol para plantar, pues está caro. La capacitación obligatoria. Es necesario que se le enseñe al productor un curso, se le indique el cómo tratar este sistema. No es un sistema que puede ser enseñado mediante un libro, mediante algunas hojas de instrucciones, no. Necesitan enseñarle al productor qué hacer en ciertas situaciones, el cómo tratarlo, las cosas que no deben de hacer. Todo es muy claro y todo es muy presencial, todo debe ser cara a cara para que también el productor se sienta en confianza futuramente, para que si tienen algún problema no lo dejen divagando, no pregunten a su amigo productor de al lado y pueda llamar a alguien especial, o sea, a alguien capacitado para que lo guíe. Lograr cumplir los requerimientos del terreno. Es constantemente común que quieran, supongámoslo así, que de 30 productores que meten solicitud para este sistema en alguna urbanización, solamente 8 pueden pasar, ¿no? Y no es alguna clase de discriminación, no tiene nada que ver con lo económico, ni con lo social, ni nada. Muchas veces esto está relacionado a las características físicas y químicas de su suelo. Algunos productores ya hacen esto porque su suelo ya no está produciendo y justamente cuando los ingenieros llegan a revisar el suelo y se dan cuenta que su suelo ya está a muy poco de dejar de producir, ya tiene unas cantidades muy bajas de materia orgánica o quizá inexistentes, obviamente lo descartan porque sería por completo invertir en algo que no va a funcionar. Esto debe ser en suelos no jóvenes, pero tampoco viejos. Deben ser suelos mediados,
donde aún se puede hacer algo. No pueden meter ellos mano en algo que no va a dar fruto. Entrar a la postulación del proyecto. Mucha gente mete postulaciones para esto de nuevo. No todos son aceptados por lo mismo, por el capital que se debe de invertir en ellos, por el tiempo, por las contrataciones, por la guía, todo, ¿no? Todo va incluido. Simplemente se le da a alguna gente, a alguna no, y es pues un poco difícil lograr entrar en esta clase de sistemas cuando se hace en un sistema organizado, de nuevo, donde te van a ayudar económicamente a ponerlo. Contar con los fertilizantes necesarios. Durante los primeros meses, cuando se pone este sistema, se debe de fertilizar, se debe de darle al suelo nutrientes, y justamente estos nutrientes tienden a ser caros. Muchas veces en este tipo de sistemas lo que se recomienda es que sean fertilizantes naturales, porque no serviría de nada ayudar a tu suelo a ser más natural, a ser más sano y meterle fertilizante químico. Recordamos que el fertilizante químico si se trata de una mala forma, es muy malo, más que nada porque llega incluso a las aguas subterráneas y esto llega a una contaminación de ríos. De nuevo, los ríos pueden llegar a contaminar plantaciones de otros productores o la tuya. Todo se puede volver un círculo. Deben ser fertilizantes especiales que de nuevo te los recomienden los mismos ingenieros. Limitaciones en características del suelo era lo que estábamos planteando. Debe de tener las características especiales y considerables. Tienen un estándar. Bueno, las consideraciones. El terreno no saca demasiada pendiente. No se debe tener un terreno con demasiada pendiente porque esto puede llegar a incluso ocasionar más erosión, porque estamos poniéndole un poco más de peso en el suelo. Tener las actitudes necesarias para ser considerado en el proyecto. Hay un problema que constantemente se encuentran los ingenieros, y más los ingenieros agrónomos, obviamente, y es que los productores tienden a ser un poco tercos ante las críticas, ante incluso los consejos, enseñarles lo que tienen que hacer, llegan a molestarse, y eso puede obviamente impedir la ayuda. Y cuando esta clase de actitudes un poco agresivas tienden a ser constantes, pues obviamente esta persona deja de ser considerada para este proyecto. Y es también algo constante que la gente que se dedica a esto puede llegar a ser pues un poco dura. Seguir los procedimientos señalados. Nuestro sistema no va a funcionar, el sistema MIAF no funciona si no se lleva las indicaciones al pie de la letra, si no se consideran todo lo que nos dijeron los ingenieros. Definitivamente el sistema puede que dure quizá unos años, pero a largo plazo no va a funcionar. Necesitamos llevar todo con control. Bueno, ahora sí, hablemos del por qué surgió. Hablamos de justamente la pérdida del suelo, de la erosión y del maíz. Bueno, a esto llegamos con el monocultivo. ¿Qué es un monocultivo? El monocultivo es una forma de agricultura que se basa en la siembra de un solo tipo de cultivo en el campo. Especificaremos el maíz, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas del monocultivo? Este tipo de cultivo, de nuevo, tiende a ser usado únicamente por las empresas o empresas grandes que compran terrenos, justamente por las ventajas. Una de las ventajas es que el monocultivo maximiza el uso del suelo, las condiciones climáticas locales, la productividad y la eficiencia del monocultivo suelen ser mayores que el policultivo, la rotación de cultivo por estación. Bueno, más adelante en este tipo de monocultivo se ponen más que nada cultivos que son buenos, pueden proliferar en ciertas condiciones. Entonces, cuando los empresarios, se podría decir, en conjunto con algunos ingenieros agrónomos, se dan cuenta de que en este clima, en estas condiciones, puede proliferar algún cultivo, lo sobreexplotan y pues ahí lo ponen. Y obviamente esto va a llevar
un uso máximo del suelo. Que sí, favorece el uso de nuevas tecnologías. Bueno, De esta forma, pues, me voy a apurar si no se va a apagar. Cuando se cultivan cultivos bajo la técnica de monocultivo, los agricultores suelen disponer de más tiempo y recursos financieros para usar nuevas tecnologías que les ayuden a maximizar sus rendimientos agrícolas. Por ejemplo, pueden estar los drones, los sensores terrestres y datos obtenidos por satélite, que justamente es una de las tecnologías más innovadoras y completas en esta materia, las tecnologías satélites. Producción especializada. Las plantas de monocultivo industrializado permiten a los agricultores especializarse en un cultivo y enfrentarse siempre a las mismas cuestiones y problemas que pueden surgir en el proceso de cultivo. La ventaja de especializarse es que aumenta el beneficio y reduce los costes, ya que no se requiere maquinaria ni otros recursos adicionales, salvo los necesarios para trabajar con este tipo específico de cultivo. También se fabricaban como pequeños utensilios. Mayor facilidad de gestión. En ese caso, sí, El monocultivo es más fácil que el policultivo. Es más sencilla realmente que el monocultivo, ya que el cultivo de una sola clase de planta exige menos esfuerzo, conocimientos y recursos que el cultivo de varias clases de plantas. Por ejemplo, los monocultivos requieren menos maquinaria para la preparación de suelo, cosecha, mientras que el cultivo de varios tipos de plantas a la vez requiere diferentes tipos de máquinas. Y lo mismo ocurre con las plagas o con el riego. ¿Cuáles son las desventajas? Que obviamente podemos ver que son más desventajas que ventajas, ¿verdad? Bueno, una de las ventajas es la gestión de plagas. Los agricultores que practican el monocultivo tienen más dificultades para luchar contra las plagas en los campos. Las plagas son más prolíferas en las tierras de labranza que tienen un solo tipo de cultivo año tras año. De hecho, no es raro que los parásitos pues se tienden a reproducir más rápido en el mismo lugar. O sea, si hay una misma cosa, ahí se van a reproducir muchísimo más rápido. Además de que la protección contra las plantas, ¿no? El monocultivo carece de un aspecto importante del que puede presumir el policultivo, que es la diversidad genética de las plantas. Como bien sabemos, hay muchas plantas que son resistentes a alguna clase de plagas, y el tener un monocultivo uniforme propicia de que si una plaga entra es muy difícil sacarla, porque en todas las plantas están las mismas características, las mismas debilidades y quizá las mismas ventajas, pero son más debilidades que ventajas al no tener diversidad. Ahora, mayor uso de pesticida. El monocultivo tiene más probabilidad de verse afectado por plagas o maleza, ya que estas amenazas pueden desplazarse más rápidamente por zonas debido a su reducida biodiversidad. Los agricultores aplican mayores cantidades de pesticidas y herbicidas para proteger el cultivo. Estos productos químicos se filtran en el suelo, contaminan tanto la tierra como el agua subterránea. La explotación del monocultivo tiende a intensificar aún más el uso de pesticidas, ya que algunos tipos de plagas sobreviven incluso a estos productos químicos, desarrollando resistencia, y ellos se acaban transmitiendo otras inmunidades recién adquirida a su descendencia, que es un problema muy grave a la hora de que intentemos eliminar una plaga, porque aún así su descendencia va a seguir siendo resistente. Degradación del suelo y pérdida de la fertilidad. El monocultivo obviamente altera el equilibrio natural del suelo, se agota aquellos nutrientes que se necesiten. Obviamente, como ya lo venía diciendo desde antes, el monocultivo es muy malo, muy malo para la fertilidad, para la degradación del suelo la propicia bastante, ya que no tienen los nutrientes necesarios para poder tener la compactación necesaria. Mayor uso de fertilizantes. El uso intensivo de fertilizantes de los campos de monocultivo está estrechamente relacionado con el punto anterior. Como el cultivo de un tipo de planta en el mismo terreno agota el suelo al privarlo de biodiversidad, los agricultores tienden a aumentar artificialmente la fertilidad del campo mediante la aplicación de fertilizantes químicos.
El uso de estos nutrientes artificiales tienen un impacto negativo en la composición natural del suelo y en el ecosistema, pues, en general. Ahora, mayor uso del agua. Si solo hay un tipo de cultivo en un terreno, los sistemas radiculares de esta especie no son suficientes para mantener la estructura del suelo alrededor de la planta, que puede provocar erosión y pérdida de la captación de agua. El suelo que rodea el monocultivo suele carecer de una capa importante en la tierra vegetal, lo que provoca un desequilibrio en la retención de agua en este tipo de tierra para el cultivo. La educación familiar. Y justamente para evitar esto, los agricultores tienen que poner cantidades muchísimo más grandes de agua para intentar hidratar su suelo, ya que casi todo se va a los subterráneos. Disminución de biodiversidad. Como ya lo hemos visto, poner el mismo tipo siempre de cultivo, el mismo tipo de fertilizante, el mismo tipo de pesticida, los mismos cuidados, disminuye la probabilidad de que podamos tener una cantidad considerable de organismos, de microorganismos, de insectos. Esto limita el desarrollo del suelo correctamente y esto obviamente también con el tiempo va a quitar las propiedades de este mismo suelo. Los polinizadores. Ok. El uso de pesticidas, herbicidas y otras sustancias químicas en la agricultura de monocultivo llamadas a mantener crecimiento de los cultivos y la fertilidad de los suelos empobrecidos perjudica la salud de los insectos polinizadores. ¿Por qué? Al poner esta clase de fertilizantes y todo esto son químicos. Estos químicos obviamente tienden a ser muy dañinos para los polinizadores, no solo las abejas. Y justamente una abeja al desarrollarse en ese entorno tiende a encontrarse con hectáreas y hectáreas y hectáreas del mismo cultivo, lo que ocasiona que pues obviamente la abeja vaya a morir ya que no tiene alimento de ningún lado. Al igual que otros polinizadores en general, no solo de las abejas, los riesgos económicos. De nuevo, si esto llega a pasar, las plagas. Las plagas cuando llegan a entrar en un monocultivo es muy difícil sacarlo. ¿Y cuál es el problema con un riesgo económico? Que si entra una plaga es casi garantizable que toda la cosecha se va a perder. No como en un policultivo, que puede afectar a una planta y a la otra no, y pues la otra se puede consumir o se puede vender. No, en el monocultivo si una se infecta de esa plaga, todas las demás se van a infectar. Por tener las mismas características, por no tener resistencia, por todas estar influidas bajo las mismas condiciones, las mismas condiciones químicas, climáticas, cuidados. Y justamente el monocultivo tiende a ser más débil que un policultivo por toda la dependencia que tiende a tener por la industria química, se podría decir, y el impacto medioambiental. Como ya lo había dicho, este tipo de monocultivo tiende a estar relacionado a empresas transnacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas transnacionales obviamente hacen envíos al extranjero, envíos a otras, supongamos al norte del país y así. ¿Y esto qué significa? Que mientras más largo sea el trayecto de recorrido, más combustibles fósiles quema. Y obviamente esto propicia al impacto medioambiental. El maíz. Ahora, es obviamente el maíz es obviamente el producto más consumido en todo el mundo, también es el que más se produce. Y por la gran demanda de este cereal y el incorrecto manejo del suelo, actualmente el maíz es el tipo de cultivo que contamina el aire, con la consecuente pérdida de la calidad del suelo, que debe ser constante abonado en grandes cantidades para obtener un máximo rendimiento de maíz. Cuando los cultivos del maíz son abonados, parte de los compuestos se ven absorbidos por las plantas, aproximadamente solo un 35%, pero la otra parte, que es el 5 a 20, se pierde por lixiviación. Eso provoca la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas. Bueno, no, esto no.
por ejemplo, el maíz con la contaminación del aire, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero el maíz es muy contaminante para el aire. Se mide en PM. ¿Y qué es un PM? Es una mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se suspenden en el aire y estas tienden a estar suspendidas en el aire bastante tiempo. El uso de productos nitrogenados como el abono en el cultivo de maíz provoca el aumento de la concentración del PM. Los daños provocados a la salud humana, por ejemplo, en Estados Unidos, llevaron a un coste del 62% de la cosecha. De este lado tenemos Además de la liberación de gases de invernadero, que ya bien sabemos que causa un cambio climático. También el maíz es malo, el maltrato, en la contaminación de suelos y aguas subterráneas. Las necesidades mundiales del maíz han provocado que su cultivo sea un hecho permanente año tras año, con la consecuencia de pérdidas en la calidad del suelo que debe ser constantemente abonado en grandes cantidades para obtener un máximo rendimiento del maíz. Cuando los cultivos de maíz son abonados, partes de los compuestos son absorbidos a la planta, como ya lo había dicho, pero otras partes no. Esto provoca la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas, que posteriormente acabarán en ríos o lagos, provocando, obviamente, una, ¿cómo se dice? Eutrofización de las aguas. Y ahora sí, la conclusión. Obviamente sabemos que la milpa intercalada con árboles frutales, que es el MIAF, beneficia a pequeños productores, lo que permite incrementar su ingreso y la generación de empleos, protege el suelo contra la erosión hídrica, mejora y aprovecha el uso de los recursos como agua, luz y nutrientes, mitiga el cambio climático al incrementar la captura de carbono. Y eso es todo. Están las referencias. En el caso de la adopción ya se empezaba a pensar en la situación de la ejercitación. Bien, ya hemos escuchado la exposición de Naila. Entonces, hay algunas preguntas. Quedó en el aire la participación de Josué. Josué Benito, adelante. Sí, profesor. Sí, y después, sí, adelante, después Miguel Ángel. Ok, Adelante. vamos a hacer como un comentario aunado a la presentación, que por lo que pues, he notado, lo que es que pues el sistema MIAF es más como lo mencionó al final ya la compañera, una ayuda hacia los pequeños productores porque realmente el costeo bueno, para la zona las zonas topográficas a las que se le ha denominado, pues principalmente son como zonas de tipo montañoso donde los relieves no son completamente llanos y pues es el beneficio hacia esos productores porque el maíz no resulta redituable en estas zonas o no por la alta demanda de producción y creo que aparte yo creo que implementar un sistema MIAF conlleva pues muchas cosas desde el estudio de las especies que son aptas para producir hasta en este caso al ser terrenos o predios con elevados altos de grados de inclinación, pues son relacionan estudios a los procesos de obras de conservación del suelo y agua, que conllevan, por ejemplo, un estudio de curvas de nivel para disminuir este mismo procesos de erosión, en este caso podría ser por lluvias y que generan escorrentías durante el suelo. Y los árboles son una buena mitigación de este proceso. Entonces, no me será como ese comentario y pues sí que resulta como un apoyo económico también porque al producir maíz generas un costeo total de la tierra y después con los árboles frutales generas una ayuda, un ingreso más en cierta etapa del año en la que sea producible esta especie que estás integrando. No, será como un comentario, profe.
Muy bien, gracias. Bien, y antes de darle la palabra a Miguel Ángel, eh, cierto es que el trabajo que se ha realizado al respecto ha sido bastante, hay mucho, ya últimamente se han generado trabajos en la Mixteca oaxaqueña, en la región, a ver si lo pronuncio bien, Miguel Ángel, Ayohuk, allá en su tierra, y a ver qué nos puede comentar al respecto, porque al menos estuve por ahí una vez, dos veces anduve por allá en aquella región de Santa María, Tlahui, y están trabajando bastante. A ver qué nos comenta Miguel Ángel, adelante. Sí, profe. En mi comunidad se practica mucho la siembra de árboles frutales con el maíz. Bueno, desde hace muchísimos años, desde mis abuelos ya lo hacían. Y principalmente se hace porque aquí el lugar es montañoso, hay mucha pendiente, y es para disminuir la erosión del suelo. Y no nada más se siembra con árboles frutales, sino que también se siembra con frijol y calabaza. Y esto porque a veces el clima no es, no, a veces hay mucha lluvia o hace frío y pues el maíz no produce. Entonces, no, no se pierde, para que no se pierda todo, pues se espera que el frijol se cosecha o la calabaza. Bueno, y mi pregunta sería, bueno, como aquí se siembra muchas plantas, ¿el maíz no le afecta de alguna manera al sembrarse con los árboles frutales y la calabaza y el frijol? Porque compiten por la luz, agua y los nutrientes. Bueno, justamente era algo que estaba explicando, de que esta clase de cosas las hacen regularmente gente capacitada y la gente capacitada, que son los ingenieros, tienden a medir, a hacer mediciones para que no se peleen justamente por el agua ni por la luz. También por eso nada más se ponen dos surcos de maíz ahí enfrente y atrás del árbol para que no haya una competición de luz, que es lo principal, y los árboles tienden a estar podados casi siempre, tienden a tener un sistema de poda muy especial para que no perjudique ni siquiera a los árboles de frijol que están abajo, ni al maíz que está enfrente y atrás. Bien, la experiencia que yo he podido recabar es que se habla de árboles frutales y lo que más pude detectar en esos lugares, pues es el establecimiento de pera o manzana o durazno o ciruelo, y este es vamos a llamar así, en surcos al contorno, como se vio en las diapositivas de su compañera. Y luego en los espacios entre los surcos se puede alternar. Pues una opción es alternar en una cama, vamos a llamarle, sembrar maíz, en la otra siguiente, en faja, frijol. Entonces se va alternando precisamente para que no haya esa competencia. Sí, porque siempre. Ahora, otra de las cuestiones eh, que, que, que encontré, que vi, es que necesariamente tienen que aplicar insumos fertilizantes, tienen que aplicar herbicidas. ¿Por qué razón? Bueno, ya son lugares, son sitios donde año con año están trabajando. Desde luego, como tienen ahí sus árboles frutales y son plantas perennes, aprovechan el espacio. Uno de los eh, investigadores que estuvo en el colegio y que ahora está en el departamento de suelos, precisamente de Santa María,
me sugería que se hiciera algo semejante en la Huasteca Potosina. Por las condiciones dependiente. Y en esta región se siembra mucho cítrico, mango. El problema es un poco diferente, porque la gente también, aunque siembra maíz, siembra frijol, pero son porciones, son áreas igual pequeñas, son minifundistas, son extensiones de menos de 1 hectárea. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que la gente no utiliza fertilizante y por lo tanto limpian o tumban el área de siembra y por 2 años consecutivos trabajan esa tierra. Después se cambian de lugar, cambian a otra pequeña porción y entonces ahora los árboles frutales que existen, que ya están establecidos, pues no están establecidos en curvas a nivel como uno de los requisitos que manda el sistema MIAP, que sean establecimientos siguiendo las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces sí es un poco complicado, a menos que sea un área donde apenas se vaya a establecer por primera vez ese tipo de árboles. Pero sí, efectivamente, los beneficios de la práctica saltan a la vista porque permite a los locales que permanezcan en su lugar. Y sí, justamente visitamos una localidad que se llama Los Limones, allá en Santa María, la Huitoltepec, y luego otros 2 productores más cerca de la cabecera municipal, ahí de Santa María, y sí nos explicaban, nos platicaban de los beneficios, y que ellos sí estaban aprovechando los que ya habían establecido su sistema, y qué bien, qué bueno por esas prácticas que están llevando a cabo y que no solamente es en el aspecto del cuidado del ambiente, de la conservación del suelo y del agua, sino también pues tiene que repercutir directamente en su producción, en la cuestión económica de ingreso, que no se ve tan pronto, digamos, cuando se hacen otro tipo de prácticas. Bien, ¿algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguno más que quiera participar? Sí, si no es así, entonces se relaciona la exposición del equipo 13, si ya están puestísimos para que nos ilustren con su exposición. Equipo 13. Paréceme que no habían hecho su exposición todavía. Aguilar, Matías, Barrera, Lozano, Palacios, Pérez. Sí, pero ya nomás como último comentario, Adelante. que como bien mencionaban en uno de los temas que decían que hay un control sobre estos árboles, pues sí, pues hay un estándar para cierto cultivo o para ciertos cultivos que MIAF maneja, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si hace un año o en este año, el gobierno de México lanzaron programas que ayudaban o incentivaban este tipo de cultivos, bueno, este tipo de sistema MIAF, pero era un par de requisitos muy, no sé, muy extrovertidos o que no tenían un fundamento, un estudio ya consolidado para ciertas zonas. Que cuando llegaron aquí a la zona de mi comunidad se me hizo una locura. Pero bueno, creo que se hace este sistema porque dichos árboles al crecer tanto generan microclimas. Entonces hay que eliminar estos microclimas para que los demás cultivos sean aptos a producir. Así generas un control biológico. Bueno, sí, un control biológico entre los aspectos productivos de cada especie. Y pues entonces hay que guiarnos en esas normas y hay que ser constantes, pero muchas veces al no tener ese conocimiento o no saberlo, pues nada más se hacen
MIAF o se contempla MIAF porque ya son árboles frutales con maíz o con otro tipo de leguminosas. No sé, Sí, muy bien, efectivamente. Lamentablemente muchos programas pues son realizados solamente en gabinete y luego pues hay que hacer adecuaciones donde se quieren implementar. Entonces ahí ya la participación del técnico. Bien, escuchamos entonces a sus compañeros del equipo. Adelante, por favor. Buen día, compañeros. ¿Se me escucha bien? Bien, bien. No hay eco ni nada. Adelante. Soy George Lozano Rosales y les hablaré del tema métodos de control de erosión hídrica a través de piedra acomodada y prácticas vegetativas en nombre del equipo 13. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver algunos temas que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Bueno, la introducción. Obviamente sabemos que el mal uso genera efectos negativos en todo. En cuestión del suelo, provoca poca fertilidad y da paso a procesos de degradación y desertificación, dando inicio a fenómenos de erosión y de remoción de masas. Esto gracias al cambio climático y la sedimentación de los ríos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el suelo? El suelo, de una forma rápida, es un cuerpo natural formado por capas, horizontes de suelo, compuestos por materia orgánica, agua, aire y minerales en distintas proporciones. Esto ¿Me puedes regresar a la otra diapositiva, por favor? Este es producto de distintas condiciones, como es el tiempo, el clima, la topografía y los organismos que viven cerca de estas, así como los materiales parentales. Los dos más importantes es el clima y el tiempo, ya que aunque los demás cambien, mientras el clima sea igual en dos lugares distintos, hay una mayor tasa de probabilidad de que estos suelos sean idénticos o con mayores similitudes. Las diferencias que pueden cambiar son la textura, estructura, consistencia, color y propiedades. Siguiente ahora sí, por favor. La erosión es el desgaste que ejerce el agua sobre las superficies y materiales de la Tierra. Este es un proceso que genera desprendimientos y transporte de materia, en especial cuando las gotas de lluvia golpean el suelo y genera un desgaste y el mismo fluir de este se lleva los restos, o cuando pasa un río y va arrastrando restos, retirando materia orgánica que podría servir para cultivos. Siguiente, por favor. La degradación del suelo. La erosión y desertificación están ligados a las condiciones climáticas específicas, normalmente épocas secas. En épocas secas hay una mayor probabilidad de que se degrade el suelo. La degradación afecta la calidad de la cobertura vegetal y del agua. Lally y Stuart en 1995 hicieron un cálculo donde el 80% de las tierras agrícolas sufrían erosión moderada a severa y solo el 10% de ligera a moderada. El otro 10% restante se encontraban obviamente en tierras con erosión severa o erosión moderada. Digo, erosión ligera. En la siguiente diapositiva podremos ver algunos tipos de erosión que ya hemos visto, al igual de sus características de cómo se llevan a cabo. Ya las vimos con nuestros compañeros, si gustan tomar algún apunte, si no, me gustaría que pasamos a las siguientes diapositivas. En la actualidad se busca alternativas para controlar la erosión y estabilizar los suelos. Se sabe que la vegetación controla la erosión en algunos cárcavos, así reduciendo la infiltración, aumentando la infiltración del agua y reduciendo el escurrimiento. Asimismo, reduce el impacto y la velocidad del mismo agua. Normalmente actúa de una forma similar al tejido de varillas en las estructuras de las casas, generando una cadena, un soporte entre toda la vegetación de que hay en esa zona.
La forma geosintética son principalmente tejidos textiles, que son membranas que se componen de diferentes materias, como es el coco, la paja, nylon, entre otras. Esta es una red que se acopla normalmente a las pendientes, que aunque la erosión no se puede eliminar, la reciben estas mismas. Dependiendo del material, generan diferentes tipos de coberturas. Por ejemplo, los que son más inorgánicos tienden a perjudicarse más, a dañarse más gracias a los cambios climáticos, ya que se degradan su materia. Y los que son de materias orgánicas tienden más a degradarse con el agua y la misma tierra y el tiempo. Estos absorben los daños que se generarían si no estuvieran cubiertos. Siguiente, por favor. La piedra acomodada consiste en una pequeña barrera que reduce la velocidad del agua en suelos inclinados, con presencia de erosión laminar. Al hablar de la erosión laminar nos referimos a una que se genera de manera pareja en todo el terreno, eliminando pequeñas capas de todo el horizonte. Lo que generan los muros de piedra acomodada es, al reducir el impacto del agua, se mantenga la tierra de una mejor forma, dando tiempo a que ésta se infiltre por dentro de la tierra. Normalmente se colocan con la parte más plana de la roca, viendo hacia donde va a impactar el agua, para que se limite la infiltración de esta dentro del muro. No sé si tengan dudas, no sé si algo que haya mencionado les haya generado una duda, de algo que haya faltado, se los puedo contestar sin ningún problema. Bien, si hay algún comentario en relación a esta exposición, que es parte de lo que se ha venido platicando, comentando sobre el cuidado del suelo, el manejo y cuidado del agua. Todavía faltan algunos temas relacionados con el manejo del agua que vamos a comentar más adelante. Y por ahora, si hay algún comentario o alguna pregunta específica, adelante. De entre las prácticas que se llevan a cabo para cuidar, para conservar tanto el suelo como el agua, son muy diversas prácticas que se llevan a cabo, que pueden ser con materiales que existen en la región principalmente, para evitar que los costos se eleven. Pueden ser materiales que duren poco, las ramas. En este caso nos hablaron de la piedra acomodada. Bueno, pues se supone que se puede hacer una práctica de ese tipo siempre y cuando existan esas piedras, esas rocas en los alrededores, porque tratar de llevar material o trasladarlos a distancias largas, pues eso sale contraproducente por los altos costos. Entonces la idea siempre es manejar materiales de la región y que tampoco dañemos, que no dañemos al ecosistema, a la flora. Porque en el caso de establecimiento de presas de Morillo, son los troncos que se utilizan para las pequeñas presas o represas. Y lo mismo, la idea es aprovechar lo que puede existir, las ramas de los árboles caídos, ¿sí? o donde acostumbran hacer la tala de los árboles, bueno, aprovechar las ramas para
para controlar los escurrimientos, para minimizar el transporte de sedimentos. Entonces son trampas que se colocan sobre el cauce de los arroyos, de los ríos o cárcavas, o torrenteras, que también se les llama. Muy bien, entonces, nada, ningún comentario. No, profe, ninguno. No, nada, bueno, entonces voy a abrir el espacio para que el día de mañana los del equipo 14 puedan iniciar la sesión. Voy a intentar compartir unas diapositivas para dar la entrada del tema de mañana, sobre el agua. Vamos a entrar entonces con el tema del agua en el suelo. Una vez que hemos platicado, hemos comentado sobre los aspectos físicos, ya hablamos bastante sobre las características físicas. Entonces, y aprovecho, ya que me acordé de estas características físicas, para que verifiquen ustedes algunos cálculos. Ya algunas personas ya hicieron sus correcciones en cuanto a las consideraciones de los datos de densidad aparente en el cálculo de porosidad. Sí, verifiquen bien sus datos, dependiendo del suelo, es el valor de la densidad aparente. ¿Sí? Entonces, para que vaya de acuerdo el dato con la densidad aparente. ¿Sí? Porque podemos tener ese error, podemos confundirnos, como creo que le pasó a algunas personas, dándole valores más elevados a materiales finos que a materiales gruesos. Entonces eso, para que lo verifiquen nada más. Bien. Entonces, dentro del tema del agua en el suelo, pues eso también es de suma importancia. Porque finalmente decimos, bueno, es que las plantas requieren de humedad, requieren de vapor, requieren de agua para su buen desarrollo. Y si el agua falta, definitivamente nos hemos dado cuenta, pues, que no hay producción. Las plantas no crecen y directamente, pues, esto afecta a los cultivos de temporal, Porque en el caso de los cultivos de riego, si el agua no es suficiente, al menos tienen riegos de auxilio, aunque se tengan que espaciar un poco más en la aplicación del agua, pero finalmente algo le aplican. Caso que no ocurre con la agricultura de temporal. Si pasa un mes y no llueve, pues ya el maíz se acaba. O si logra desarrollar un poco, pero no rinde lo que se estima, lo que se espera. Entonces, por eso es esa importancia tan grande que tiene el líquido, la humedad en el suelo. Y aquí nos podemos plantear varias preguntas. Primero, ¿por qué se retiene el agua en el suelo? ¿Y por qué se retiene? ¿Sí? ¿Qué hace que el agua se mantenga o permanezca en el suelo? Esa es una primera pregunta que nace. Luego, el suelo es capaz de retener una cantidad. El suelo se satura, se llenan sus poros y entonces retiene una máxima cantidad de agua. Pero de esa cantidad
solamente un porcentaje, solo una parte, es aprovechada por la planta. Y esa es la razón por la que en las zonas de riego se habla de una lámina de riego, una lámina, una cantidad de agua que se le tiene que aplicar al suelo, dependiendo del cultivo. En función del cultivo es la lámina que se tiene que aplicar. ¿Por qué se habla de un CC y de un PMP, que es un rango? Eso ya lo vamos a comentar más adelante. Y se habla de que al suelo hay que darle humedad hasta capacidad de campo y no, llevarlo a saturación cada que se riega. Cada que se aplica una lámina de agua, en teoría se debe llevar a capacidad de campo solamente, nunca a saturación, cuando es agua aplicada por cualquiera de los sistemas de riego. ¿Por qué los suelos? ¿Por qué algunos suelos almacenan más agua que otros? Esa respuesta ya la tienen ustedes. Ya con los cálculos que hicieron sobre porosidad, bueno, ya tienen ustedes la respuesta. ¿Cuánta agua aplicar al suelo para suministrar al cultivo? Desde luego aquí esto lo vamos a verificar. Ahora que hablemos sobre lámina de riego ya tendremos la respuesta de cuánta agua, pero eso va a estar en función del uso consultivo. Recuerden que ya mencionamos este término de uso consultivo y pues es la cantidad de agua que requiere la planta, desde que se establece el cultivo hasta la madurez fisiológica al menos, y hay que asegurar que haya un amarre de fruto, ¿sí? Ahora, ¿cada cuándo? ¿Cada cuándo regar? Entonces también se habla de intervalos. Cuando se tiene agua suficiente, bueno, se puede establecer que cada 15 días, cada 12 días, cada 18 días. ¿Sí? Eso es cuando se tiene agua suficiente. Pero nunca hay que dejar que la humedad disminuya tanto que pueda afectar drásticamente el cultivo, ¿sí? Ya veremos ese concepto de PMP. O sea, nunca hay que dejar que el suelo retorne su humedad hasta PMP una vez establecido el cultivo. ¿Cómo cuantificar? ¿Cómo revisar esa cantidad de agua que se tiene en el suelo en cualquier momento? Y digamos, si hoy decidimos ir a muestrear, una parcela, bueno, esa muestra la tenemos que llevar al laboratorio o bien hacer una práctica en campo para verificar el contenido de humedad. Entonces, y de esa forma nosotros podemos saber qué cantidad de humedad existe en el suelo, qué porcentaje. ¿Y qué hacer? ¿Qué prácticas podemos llevar a cabo para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua de un suelo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar al suelo para que aumente esa capacidad de retención de agua? Sí, porque sabemos que cada suelo, tiene condiciones diferentes y eso va a estar en función de sus características, todas las características físicas que ya hemos comentado en clases pasadas. Entonces de ahí la importancia que tiene el poder identificar estas condiciones. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. Vamos a dejar hasta aquí la sesión y ya continuaremos el día de mañana.
para que podamos avanzar en el tema. ¿Bien? Si no hay algún comentario, pues aquí le dejamos. Ya mañana nos estaremos escuchando y si es posible nos estaremos mirando a través de este medio. Nos vemos, Sí, está bien, maestro. profe, hasta mañana. No, Sí, no. profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen día, Muchas profe. gracias. Hasta luego, Correcto, profe. profesor. Luego, profe. Hasta luego, que esté bien. Hecho, sí. Hasta luego. Adelante. Dios. Bonito día, profe. Oiga, profe, una pregunta. ¿Las Dígame. exposiciones de equipo para cuándo dijo que eran?